Ecos, ecos, ecos. De horror. Una manzana verde. Mira, esto me pasó hace un tiempo, y hasta el día de hoy no me lo puedo quitar de la cabeza, y te voy a contar cada detalle, porque creo que así entenderás lo que me sucedió. Todo empezó cuando una mujer, a la que yo creía mi amiga de verdad, me hizo algo que nunca imaginé. En ese entonces yo tenía un negocio, una pequeña tienda que había levantado con esfuerzo y dedicación. Había trabajado mucho para sacarla adelante y todo el mundo sabía que era mi orgullo. Entonces, resulta que esta mujer a la que en verdad consideraba cercana, cumplía años en esos días. Y yo, como siempre he sido detallista y aprecio a las personas, la invité a mi tienda y le dije: mira, toma lo que quieras, es mi regalo para ti. La verdad que yo lo hice de todo corazón, sin siquiera imaginar lo que vendría después. Ella parecía agradecida, sonriendo y eligiendo un par de cosas, se llevó algunos detalles, y yo me sentí feliz de haberle dado ese gesto de cariño, pensando que era una amistad sincera. Al día siguiente, esta señora apareció otra vez en mi tienda, y traía unos panes que decía haber hecho ella misma. Y me dijo: para ti, como agradecimiento por tu regalo, con una sonrisa que en ese momento no me dio mala espina. Sin embargo, cuando vi esos panes, sentí una corazonada extraña, algo en mi interior me decía que no debía probarlos, como si una voz me susurrara: mejor déjalos. Así que con cierta incomodidad, los dejé a un lado y no los toqué. Ella se fue, y aunque agradecí el gesto, sentí que algo raro estaba pasando, pero pensé que quizás solo eran ideas mías, y traté de no darle más vueltas al asunto. Al día siguiente ella volvió, y esta vez traía una manzana verde, se veía muy deliciosa y parecía haber sido comprada en un supermercado, pues estaba muy limpia y brillante. Era muy tentadora, y justo ese día tenía un hambre terrible porque no había podido almorzar. Entonces ella me miró sonriendo, y me ofreció la manzana, y aunque otra vez sentí esa misma sensación de desconfianza, pensé para mis adentros: no pasa nada, es solo una manzana. Así que dejándome llevar por el hambre, le di el primer mordisco. La verdad que estaba deliciosa y en un par de mordiscos ya me la había terminado. El tiempo que ella estuvo conmigo, todo transcurrió normal, no me sentí extraña ni nada por el estilo. Pero en la tarde al volver a casa, comencé a sentirme mal, era como si mi cuerpo se estuviera debilitando de repente, y los mareos y el cansancio llegaron de golpe. Mi esposo, al verme tan pálida y débil, se preocupó de inmediato, pero intenté tranquilizarlo diciendo que seguramente era solo un malestar pasajero. Pero la realidad era que a medida que pasaban las horas, me sentía cada vez peor. Los días siguientes la cosa fue empeorando, tenía fiebre, dolor en todo el cuerpo y una sensación de agotamiento que no se iba. Mi esposo no sabía qué hacer, intentó de todo, desde prepararme remedios caseros hasta quedarse en casa para cuidarme, pero nada parecía funcionar. Entonces mi mamá, al enterarse, vino corriendo a casa para cuidarme. No sé si fue porque presentía que algo raro estaba pasando, o simplemente porque quería estar a mi lado, pero no me dejó sola ni un momento. A veces en la madrugada, cuando me despertaba sintiendo que me ahogaba de la fiebre, la veía rezando en silencio a mi lado. Incluso llegó a decirme que si no mejoraba pronto, me llevarían al médico aunque fuera en contra de mi voluntad, porque todos sabíamos que yo no era de ir a hospitales así nomás. Uno de esos días, una vecina, una muchacha de apenas 17 años, vino a casa. Esta chica era muy callada, pero decían que tenía dones, que era capaz de ver y hacer cosas que otros no podían. Su abuela era conocida en el vecindario como alguien que sabía de limpias y remedios, y le había enseñado muchas cosas a su nieta, y por insistencia de mi madre la trajeron para que me viera. Al principio me daba algo de vergüenza, porque la veía tan jovencita,
pero apenas entró a la habitación me miró con unos ojos profundos y serios, como si entendiera perfectamente lo que me estaba pasando. Ella traía unos huevos frescos en una canasta y sin decir mucho empezó a pasarlos por mi cuerpo, murmurando oraciones en voz baja. Yo no entendía bien lo que decía, pero sentí que algo en el ambiente cambiaba, como si el aire se hiciera más denso. Al terminar, los huevos los rompió en un vaso de agua y lo que salió de ellos fue espantoso. Era una mezcla oscura y con formas extrañas que parecían bichos. Y al ver esto, la joven solo hizo una mueca de disgusto y me dijo: «Alguien te ha hecho algo malo, pero con esta limpia vas a ir mejorando», y así fue. Con el paso de los días, poco a poco empecé a sentirme mejor, los dolores y el cansancio extremo fueron disminuyendo, como si algo oscuro se hubiera desprendido de mí. Y una semana después, ya estaba mucho mejor, tanto que pude retomar mis actividades y volver a mi negocio. Pero fue entonces cuando un día al ir al colegio a recoger a mis niñas, la volví a ver y al ella verme se quedó helada. Pude notar cómo se le desfiguraba el rostro, sorprendida de verme ahí de pie, como si no esperara que hubiera superado lo que sea que me haya hecho. Entonces desvió la mirada rápidamente y bajó la cabeza, sin atreverse a saludarme. Desde ese día, aprendí a no aceptar nada de cualquiera, aunque sea alguien que se diga amiga, porque a veces, detrás de un gesto amable, se esconden intenciones terribles. Así que mi consejo, si deseas tomarlo, es que nunca comas nada que te ofrezcan. Gracias por leer. Segunda historia. Los gusanos. Te voy a contar algo que pasó en mi familia. Es una historia que todavía nos pone los pelos de punta cada vez que la recordamos. Esto le sucedió a una prima de mi mamá, una mujer que siempre fue la alegría de las reuniones, pues con sus ocurrencias y chascarrillos siempre nos sacaba una sonrisa a todos. Su nombre es Isabel, una persona muy activa y sociable, de esas que a todo el mundo caen bien. Trabajaba en una oficina en la ciudad, y ahí tenía una amiga, o al menos eso pensaba. Fue una mujer que de a poquito se fue metiendo en su vida, hasta que un día, la sorprendió llevándole un almuerzo preparado en su propia casa. Isabel me contaba después de recuperarse que ese gesto la había halagado, porque aunque no eran cercanas, le pareció un detalle de buena voluntad. Dice que se lo comió sin pensarlo 2 veces, sin sospechar nada malo, pero a los pocos días empezó a sentir que algo andaba mal. Primero fue el cansancio lo que se apoderaba de su cuerpo, pero se repetía para sí misma que eso debía ser debido al trabajo. Y aunque trató de descansar más horas para reponerse, en lugar de mejorar, cada día se sentía peor. Su piel perdió brillo como si se estuviera secando, ya no dormía bien, y cada vez que lograba cerrar los ojos sentía que una sombra oscura la acechaba, como si algo la estuviera observando desde el rincón de la habitación. Su esposo notó de inmediato los cambios, cada noche la veía más ojerosa, apagada, y el optimismo de siempre había desaparecido. Isabel, la misma que siempre llenaba la casa de risas, y se convirtió solo en un recuerdo de lo que antes era. ¿Qué te pasa, amor? ¿Crees que es el trabajo?, le preguntaba su esposo desesperado por entender. Pero ella solo movía la cabeza, como si no encontrara palabras para explicarlo. Una noche, al ver que Isabel se quedaba sentada en la cama, con la mirada perdida, Raúl no aguantó más y la llevó al médico. Le hicieron análisis y exámenes, pero todos los resultados salieron normales. Sin embargo, Isabel seguía empeorando, dejó de comer, de dormir, y cada día se le veía más débil. Entonces, alguien de la familia mencionó la posibilidad de que fuera algo espiritual. En Venezuela, país en donde ellos vivían, la gente no duda en considerar esas cosas, sobre todo cuando el problema desafía la lógica. Fue ahí que alguien les sugirió ir a la montaña de Sorté, en Yaracuy. La montaña de Sorté, también conocida como el Cerro de María Lionza, es un monumento natural ubicado en el estado de Yaracuy. Es un lugar conocido por su magia y mucha gente va allá para deshacerse de trabajos de brujería o incluso para hacerlos. Al principio Raúl dudaba,
pero el amor que sentía por Isabel lo llevó a dejar atrás sus escepticismos. Tomó a Isabel y sin pensarlo dos veces, la llevó a Sorté. La montaña estaba llena de personas con la misma esperanza de encontrar alivio, pero el ambiente no dejaba de sentirse denso, casi como si uno llevara una carga sobre los hombros desde el momento en que ponía un pie ahí. Raúl, cargando como pudo a su esposa, fue guiado por una persona que parecía conocer el lugar y lo guió hasta donde se encontraba un hombre mayor quien atendía a los visitantes. Y al verla, ese hombre le dijo con seguridad: a tu esposa le hicieron un trabajo de brujería y fue un espíritu oscuro el que la ató. Para liberarla, le dijeron, debían hacer un ritual, uno que no sería fácil de soportar. Raúl tragó saliva y con un último vistazo de aprobación de Isabel, accedió. Pues lo único que quería era recuperar a su esposa. Lentamente la enterraron en la tierra hasta el cuello, dejándola inmovilizada. Y aunque Isabel se estremecía de miedo, trataba de mantenerse serena mientras Raúl le susurraba palabras de aliento. Aquel hombre entonces empezó a recitar oraciones que retumbaban en el ambiente y fue entonces cuando ocurrió lo más escalofriante. Isabel empezó a enojarse, a hacer muecas de ira en su rostro, hasta retorcerse de una forma estremecedora. Finalmente y sin previo aviso, abrió la boca para dar un grito que no parecía humano y enseguida de esto empezó a vomitar descontroladamente. Pero no eran restos de comida lo que salía de su boca, sino, lo que salió de su interior fueron unos gusanos negros, grandes y peludos, los que al contacto con la tierra se retorcían y morían casi de inmediato. Raúl, horrorizado, dio un paso atrás, mientras los demás presentes intentaban contener el miedo. Luego de repente, una voz salió de Isabel, pero no era la voz dulce y calmada de siempre. Era una voz ronca, profunda, que parecía venir desde una caverna. Esa voz dijo que Isabel le pertenecía, pues alguien la había ofrecido como sacrificio. Raúl, atónito, no sabía si correr o enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Entonces uno de los hombres que estaba ahí, le preguntó al ente quién había hecho eso. Y esa voz, en un tono que helaba la sangre, pronunció el nombre de esa supuesta amiga, quien un día le había regalado un simple almuerzo. Luego de esta revelación, los rezos continuaron, y después de lo que pareció una eternidad, el ente se desvaneció, dejando a Isabel agotada y débil, pero viva. Aquel fue un momento que la familia nunca olvidó. Con el tiempo Isabel logró recuperarse, aunque el recuerdo de esa amiga y lo que le había hecho, permanece en su memoria como una advertencia de que la maldad en ocasiones se disfraza de amistad. Esa fue la historia de mi tía. Gracias por leer.